Hola, estamos en nuestro tercer día del estudio y terminamos el día de ayer el capítulo 4. Vamos a iniciar el capítulo 5 y vamos a leer el primer versículo que dice así. Bueno, soy Celina de Meléndez y continuamos con esta hermosa aventura. Esther invita al rey Asuero y a Amán a un banquete. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Esther entonces mostró valor en su voluntad de comparecer delante del rey sin haber sido llamada por él. Esto, como decíamos, requirió de una valentía especial, porque el rey Asuero no tenía una buena reputación en cuanto al trato que daba a sus reinas. Y recordemos el inicio de este libro, donde a la reina anterior la había tratado muy, pero muy mal, ¿verdad? Entonces, esto era un gran riesgo, definitivamente. Entonces, también lo que hizo Esther fue invitarlos a este banquete. Y también en esto, Esther mostró un gran tacto al no hacer su petición de una vez, de una manera brusca, en ese mismo momento. Quería primero ganar la confianza del rey y quería que Amán estuviera presente en el banquete para exponer todo su plan malvado. Miremos y tomemos ejemplo de Esther. Quizás lo digo por mí primero, que no actuó impulsivamente, sino pensó y actuó antes de hablar. Generalmente, las mujeres tenemos fama de ser muy impulsivas, pero, y como les repito, lo digo por mí primero, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser prudentes y tener tacto en nuestro actuar, en nuestro hablar, para no tener que arrepentirnos después y seguir la guía del Espíritu Santo. En el capítulo 5, donde estamos, del versículo 6 al 8, continúa así. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Vemos que el rey Asuero repitió la oferta, ¿verdad?, a la reina de Esther de darle hasta la mitad del reino o cualquier cosa que ella quisiera. Pero Esther entonces siguió aplazando
la petición por un día más, prometiendo revelar su petición en un segundo banquete al día siguiente. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos exactamente y hay algunas opiniones. Pudo haber sido que le faltaba valor para presentar su petición y que haya usado los banquetes sucesivos como una táctica para retrasar, ¿verdad? Para que le diera más valor. Muchos de nosotros somos indecisos, pero en la indecisión de esa mujer también se ve que hay algo más. Sin duda, ella quería dar a conocer su petición, pero quizás las palabras adecuadas no le salían. Recordemos que era que iba a ser una petición contra el hombre que era la mano derecha y el preferido de ese rey, que era tan poderoso y no de muy buen carácter, ¿verdad? Entonces ella tenía que justificar también la acusación que iba a hacer. Sin duda ella quería dar a conocer esta petición, pero también sabía que Dios la estaba respaldando. Y algo le decía, por eso decimos entre comillas algo, porque esto era el Espíritu Santo, le decía que no era el momento para hablar, muy seguramente. Y fue guiada entonces a quedarse callada y aplazar esa revelación que iba a hacer. Decía Spurgeon, me atrevo a decir que ella lo lamentaba porque quizás hubiese querido decirlo desde el inicio y quizás decir todo lo que había en su corazón, pero el Señor la estaba deteniendo y él sabía el por qué la estaba deteniendo. Siempre, hermanas, para cualquiera que sean nuestras decisiones o situaciones en las que nos encontramos, decíamos oremos pidiendo la dirección y la ayuda del Espíritu Santo y Él no se nos va a negar. Dios quiere que hagamos las cosas bien, entonces Él nos manda su Santo Espíritu para guiarnos. Y el versículo del 9 al 13 nos dice así: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¡Qué barbaridad! Siendo honrado Amán por el rey, por la reina de Persia, pero él estaba fijado en una persona, en un hombre que lo hacía sentir sin valor, aunque lo tenía todo. Esta es una descripción certera de cómo las recompensas del mundo son huecas. Lo tenía todo, imagínense, el rey y la reina de un imperio tan poderoso eran sus amigos y él era su preferido, pero había un hombre que parecía insignificante y lo hacía sentir tan mal. Estas inseguridades de Amán y la necesidad de ser reconocido por todos significa que él nunca
podría ser feliz. La intención de Dios es que esa necesidad de aceptación que todos tenemos, todas y todos tenemos, sea suplida en Jesucristo. Porque como dice Efesios 1:6, somos aceptos en el amado, aceptados delante de Dios por quienes somos en Jesús. Eso tiene que ser más que suficiente. Pero Amán entonces se refrenó y ya esta es una evidencia sorprendente de la mano de Dios, porque lo que quería hacer con Mardoqueo, él se refrenó por esto que estaba pasando. Dios no iba a permitir que la furia de Amán entrara en vigor hasta que todas las piezas estuvieran en su lugar, y finalmente Dios iba a impedir ese plan tan malvado. El problema de Amán no era Mardoqueo, era el vacío que había en su corazón. Aunque resolviera el problema con Mardoqueo, no hubiera llenado el vacío de su corazón. El alma fue hecha para Dios, dice un autor, y nada más que Dios puede llenarla y hacerla feliz. Cada vez que nos sintamos solas o con algún vacío, recurramos al Señor, recurramos a la Biblia, a lo que nos dice la palabra de Dios, y sepamos que es Él más que suficiente para nosotras. Así debe de ser, más que suficiente estar llenas con nuestro amado Jesús en nuestro corazón. Nos escuchamos el día de mañana para seguir con el capítulo 5.